Bueno, hemos vuelto a nuestro programa Periodismo y Sociedad. Hay un tema que yo quiero tratar que es medular para una sociedad. Yo recuerdo que en los años 90 estaba en Venezuela, estaba el presidente Rafael Caldera, y había un centro penitenciario llamado el Retén de Catia. No sé por qué se llamaba Retén de Catia, era una cárcel que estaba construida, qué sé yo, para 300 personas, 400 personas, y habían adentro 4 o 5 mil. Era un depósito humano. Ese retén de Katia, inclusive hicieron películas de largometraje sobre el retén de Katia, y ganó fama, mala fama internacional. Era una referencia obligada en cualquier escenario internacional donde se hablaba de los sistemas penitenciarios y donde se hablaba de los derechos humanos, de derechos humanos eh, que tienen derecho, valga la cacofonía, la redundancia, los, los presidiarios. Inclusive el Papa Juan Pablo II, creo que era el Papa de la época, lo llegó a visitar, pero no llegó a ingresar, lo visitó de lejos, lo colocaron en su papamóvil a una distancia considerable, porque el centro era incontrolable. El centro era realmente, era peligrosísimo. Aquello era un submundo, ¿no? Su propia organización, su propia ley de vida. Era una subcultura del delito en todas sus manifestaciones, todas sus manifestaciones. Desde allí se controlaban mafias y se controlaban bandas, pandillas que funcionaban no solamente en la ciudad de Caracas, sino en muchas partes del país. La solución que se le encontró al retén de Katia fue evacuar los presos, todos los presos los sacaron de allí, unos los mandaron a uno u otro centro penitenciario, a otras cárceles, prisiones, etcétera, y se dinamitó. Se le puso dinamita y volaron el centro. Lo volaron y lo desaparecieron del mapa. Hubo otra cárcel que también la desaparecieron del mapa, que era la Rotunda, pero esa era una cárcel política que la usó Juan Vicente Gómez, el dictador que gobernó 27 años. La Rotunda era una cárcel donde se laceraba la dignidad de los seres humanos que actuaban en política en contra del gobierno de Gómez y usaban los famosos grillos, esas bolas inmensas con unas cadenas pegadas a los tobillos, etcétera, y la gente jalaba esas bolas, etcétera. Cuando fallece el dictador, cuando muere Juan Vicente Gómez, una poblada va y comienza a derrumbar a pico, a derrumbar la Rotunda. Soltaron a los presos y comenzaron a derrumbarla y finalmente pues la tumbaron, la desaparecieron del mapa. Y allí se construyó una plaza que se llama la Plaza de la Concordia. Imagínense usted el símbolo que es eso. Bueno, el presidente Abinader anuncia un nuevo plan penitenciario. Una sociedad que muestra un sistema de cárceles propios del siglo XV, propio de la época de la Inquisición, propio de los sistemas más bárbaros, no puede exhibirse como un Estado moderno, sencillamente. Y tú podrás decir, bueno, es que esos que están allá adentro, la inmensa mayoría son delincuentes, son gente que ha cometido hechos punibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes tener toda la razón del mundo de manifestar hasta, aunque el odio, nadie tiene razón a manifestar odio porque eso es lo que indica que tiene su espíritu, su alma la tiene carcomida por, por, los, por los resentimientos, por los hechos que le han ocurrido en su vida, con o sin razón, pero los tiene carcomida. Entonces, una sociedad no puede exhibir ante el mundo unas playas hermosas, unos hoteles preciosos, unas buenas avenidas, unas buenas autopistas, buenos aeropuertos modernos, con equipos electrónicos, con una cantidad de servicios, unas guaguas con buenos aire acondicionados para trasladar a los turistas, etcétera, y exhibir un sistema penitenciario realmente deprimente,
que más que sistemas penitenciarios son unos depósitos de seres humanos. Entendemos que allí adentro existe un submundo. Existe un submundo donde funcionan mafias, pandillas, donde hay grupos que controlan pandillas que trabajan fuera de las instituciones, de los recintos penitenciarios. Sabemos que los delincuentes que están allí pagando condena tienen prácticamente 24/7 pensando en cosas, y la mayoría no se dedican a leer un libro, no se dedican a cultivarse, sino van pensando y van teniendo una relación con otros compañeros de cárceles, generando ideas que finalmente la mayoría de ellas, la mayoría, no todas, la mayoría termina siendo alimentos para el hecho delictivo. Pero independientemente de eso, el Estado tiene la obligación, el Estado tiene la obligación que le hemos dado nosotros, porque al aprobar la Constitución como la aprobamos, y al aprobar esos congresos que aprueban leyes, cómo se aprueban, que donde dicen que hay que tener un sistema penitenciario que sea un mecanismo de reincorporación de los individuos a la sociedad, nosotros le hemos dado un mandato, y esa sociedad que le dio un mandato en un sentido, en una orientación a unas autoridades, por otro lado no puede criticar que se trate de cumplir con el mandato. Así que el mandato que tienen las autoridades es el mandato de reinsertar en la medida de lo posible a los ciudadanos que han cometido un delito, reinsertarlo en la sociedad. Hay delitos coyunturales, pero hay delitos que son estructurados, son estructurales, que están digamos, en el tejido social, en el tuétano. Uno de esos productos, los delitos que se producen con una relación muy directa con la pobreza, son delitos estructurales, son delitos que están colocados allí, y esos deben tener un tratamiento muy especial. Los delitos coyunturales son esos delitos que se ocurren por una diferencia entre vecinos, una diferencia familiar, o en un momento dado inclusive una persona que entra en un bache y comete un delito. Entonces son cosas distintas y que no podemos colocar a todo el mundo en el mismo saco o en el mismo edificio para que se contaminen aún más. Y esos que son productos de esos delitos estructurales, que son productos que nacen de esos muchachos que nacen en una zona donde el microtráfico de drogas es lo común, donde hay otras personas que tú lo ves en motores, con buenas ropas, etcétera, y todos saben que es producto del delito. Y el muchacho se va creciendo allí. Esos muchachos que en un momento dado cometen un delito, lo primero de la sociedad y el Estado es tratar de intervenir directamente en esas comunidades para tratar de minimizar esa presencia del delito y esa cultura del delito, tratar de modificarla para que evitar que los muchachos caigan en delito, en delincuencia, en los hechos punibles. Pero por otro lado, los que caen, entonces hay que hacer clasificaciones. Hay que hacer clasificaciones de los primeros delitos que se cometen, el muchacho que comete un primer delito y qué condiciones, y cuál es la gravedad del delito y cuáles son sus condiciones sociales y dónde lo vamos a colocar, Porque muchas veces por colocar a un muchacho cerca de la familia para que la familia lo visite, etcétera, etcétera, lo estamos colocando en un centro de reeducación del mal, de lo maléfico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y hay que hacer unos programas de intervención fuertes con la familia, el muchacho que esté recluido en una zona, en un centro penitenciario adecuado, pero también con la familia. Así que el sistema penitenciario no es solamente
los edificios bonitos, pintados, etcétera. Tratar de reducir la población penitenciaria en las cárceles, que son cárceles que se construyen para 500, 800 personas, y hay 3, 4, 5.000 personas allí, que en un saloncito de 20, 30 metros cuadrados hay 40 personas durmiendo allí, duermen uno al lado del otro, en literas que parecen las estanterías de los supermercados, donde se van colocando productos. Así son las literas, donde duermen uno sobre otro con un espacio mínimo entre ambos, donde no hay un sanitario. Entonces imagínese usted los mecanismos psicológicos que van funcionando en cada uno de esos individuos que se encuentran hacinados en un espacio tan reducido. Los mecanismos psicológicos, los resentimientos que se van alimentando allí. Más allá de la sanción que merezcan, lo que estamos construyendo son focos de nuevos delitos. Son focos de nuevos delitos. Y el interés de la sociedad no es reprimir a un individuo que al mismo tiempo se convierta en un motor, en un acicate, en alguien que catapulta nuevos delitos, inclusive desde dentro de las cárceles. Cierto es que entre los anuncios que se están haciendo es que van a tratar de controlar la comunicación de la cárcel, de los presos, de los detenidos con el exterior, controlando celulares, controlando una serie de formas de comunicación. Pero les dije hace un rato, los detenidos tienen 24/7, 24 horas al día, todos los días de su vida, pensando cómo van a burlar las normas, pensando cómo van a comunicarse con el exterior, pensando cómo van a hacer lo que ellos están pensando hacer. ¿Y cómo lo hacen? No sé, pero lo hacen, lo logran. Se conectan, establecen mecanismos más rápidos, más lentos de comunicación a través de las personas que los visitan, etc. Pero se genera una comunicación con el exterior que va drenando ese resentimiento que tienen allí, amén, que si son sociópatas o psicópatas, es lo natural en ellos. Entonces, este sistema penitenciario, ojalá que no tenga la vida que tienen muchos de estos anuncios en materia penitenciaria, que se plantean reformar las cárceles, se plantea reformar las instituciones, y se hacen unas medidas de paños calientes, que realmente no nos llevan a nada. No nos llevan a nada. La reforma del sistema penitenciario es una reforma que se debe promover, vigilar la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil. Existen organizaciones, observatorios de los sistemas penitenciarios en la República Dominicana. He visto algunos por la prensa. Deben estar muy atentos, para que esta reforma que están planteando el presidente Abinader se hagan a la altura de lo que ordena los derechos humanos, porque no es solamente los derechos humanos de los detenidos, como les digo, y perdone que repita lo mismo, sino el derecho humano suyo y el mío, porque esas personas, muchos de ellos, no todos, por supuesto, muchos de ellos, el 90% de las personas que están detenidas son recuperables. El 90%. Porque si usted analiza, y lo que sucede es que hay que hacer esa intervención, como decíamos hace un rato, en la familia, en las zonas de donde ellos vienen. Y entonces colocarlo y hacer un plan con psicólogos de enseñarle que la vida es bonita, que la vida es bella. En eso la religión tiene mucha fuerza.
de decirle que el alma hay que cultivarla como se cultiva la tierra, como se cultiva la cultura. El alma hay que cultivarla. Y hay que cultivarla sobre las cosas bonitas, buenas, con buena música, con buenas lecturas, con buenos pensamientos, pensando en la construcción, en la creación, pensando en el ejercicio de una libertad plena que va más allá de coartarle los derechos a los otros. Y entonces en la misma medida en que los reclusos van tomando esas píldoras de amor y crecimiento y ciudadanía y de respeto por el prójimo, en esa misma medida se va logrando una mejor sociedad. Así que vamos a poner mucha atención en este programa de recuperación, de modificación, de reforma del sistema penitenciario dominicano, y convoquemos a toda la sociedad a estar atentos y que ayudemos, coloquemos el hombro, no solamente con críticas y críticas y críticas, que es lo más fácil, sentarse aquí o en cualquier colmado o en cualquier sitio y derramarse uno en crítica es lo más fácil, es lo más sencillo. También tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros por mejorar ese sistema. Algo podemos hacer, cada uno de nosotros podemos hacer algo. Podemos hacer algo creando una asociación donde se le apoye a esas organizaciones que van esas iglesias que van a esas cárceles a darle una mano amiga y un mensaje de fe y esperanza, que dice que la vida es bonita, que la vida no es solamente dolor y amargura, sino que la vida es bella, que la vida es hermosa y que debemos trabajar por eso, Hay muchas organizaciones que lo hacen y nosotros los vemos como pasivos. No hay que llamar a esas organizaciones y ¿qué le hace falta? Le hace falta unas camisas, le hace falta un apoyo de cualquier cosa, material higiénico, de higiene personal, etc. Y se le da apoyo. Es una forma de que usted, sin moverse de la tranquilidad de su hogar, le dé un apoyo a la reforma del sistema penitenciario. Olvídese que ninguna acción del gobierno en cualquier área, o en el 99% de las áreas, puede tener éxito si no tiene el apoyo solidario de la ciudadanía. El apoyo solidario no significa en absoluto ocultar o ponerse mudo frente a fallas que usted observe. No, en absoluto. Es colocarse proactivo, es colocarse apoyando las medidas, denunciándolas. Hoy tenemos en cada despacho público, en cada página web de cualquier ministerio o de cualquier dirección general, hay un portal que se llama el 311 y usted se mete allí y hace sus denuncias. Y esas denuncias que le hace a esa institución o hace sus sugerencias también positivas. Y esas sugerencias o denuncias que usted le hace a la institución no le llega al que maneja la computadora en esa institución y dice, ay, esto no me gusta y lo borro y lo voto. No, porque automáticamente a la dirección de transparencia, que está doña Milagro, le llega una copia de lo que usted mandó para allí. Y ellos tienen el mecanismo cibernético por la computadora, por la informática, de saber si usted le contestó en los términos de tiempo que manda la ley. O sea, tenemos hoy en día, gracias a la modernidad, una serie de mecanismos en que nosotros podemos participar. Y en el sistema penitenciario tenemos muchas formas de participar y de ayudar a que el sistema penitenciario sea mejor en la República Dominicana. Y como el sistema penitenciario, muchos de los programas que adelanta el gobierno, olvidemos que el gobierno es de un partido como de otro, el gobierno es de todos, es de todos. Y cuando hay una acción de gobierno,
que beneficia a una colectividad, los beneficia a todos, independientemente si esas personas votaron por el presidente o votaron por otro. Cuando hacen una carretera, una calle, o hacen un programa social de preservación medioambiental, ayuda a todo el mundo, de los que están en esa zona, independientemente por quién hayan votado. Y si acometen un delito ambiental, deforestan una ladera que destroza un río, y ese río le surtía agua a siembras, a yo no sé cuántas tareas de tierra en una zona, si destrozan, esos campesinos, unos votaron por Pedro, otro por Juan, otro por Juana. Allí no hay distinción, eso le hacen daño a toditos, a todos por igual. Así que vamos a trabajar en función de ayudar. Y como le digo, hoy en día, con los sistemas de informática, no tampoco tenemos que salir a la calle a sudar, nada por el estilo. Y hablando de medio ambiente, hay una noticia bien interesante que dice: especies en extinción, cuidado, no te comas tu futuro. Mire, qué titular tan gráfico. Qué titular tan gráfico. El ataque contra la lista roja de las especies en peligro, especies no solamente animales, sino inclusive vegetales, es cada día más extensa. Y estamos nosotros viviendo una, ¿cómo le digo? Estamos viviendo una vorágine contra la naturaleza. Y en esa vorágine estamos atentando nosotros contra especies que están en extinción y que nosotros hemos contribuido o hemos sido la causa de que esas especies estén en extinción, y que en su momento esas especies sirven para mantener el equilibrio ecológico en el medio ambiente. Recuerden que en estos días le decía un caso del presidente Mao, Zedong, que a él se le ocurrió de que los gorriones se agarraban en su pico 2 o 3 granitos de trigo, y eso sumaba, según una contabilidad que sacaron, 30, 40 millones de kilos de trigo, y eso le quitaba el alimento, a, bueno, 40 millones de kilos de trigo, le quitaban el alimento a 20, 30, 50 millones de personas durante una semana o algo así. Una contabilidad de esa sacó el presidente Mao. Entonces él dio una orden, Mao Zedong dio una orden, o Mao Zedong, como dicen ahora, dio una orden de exterminar los gorriones. Y ahí se iban la gente feliz matando gorriones, los recolectaban y los llevaban a las oficinas públicas en las cabeceras de los pueblos, a las oficinas del Partido Comunista, y llevaban aquellas carretas llenas de gorriones y le daban premios, le daban medallas, y usted es un gran revolucionario, le colocaban una medalla, etcétera, y aquellos aplausos y aquellas cosas y tal. Y bueno, y acabaron con los gorriones de China. Exterminaron, se calcula que el 90% de los gorriones de China fueron exterminados. ¿Qué sucedió? Bueno, los gorriones se comen a las ratas, a los ratones, a las ratas, se come a la langosta, que atacan a los cultivos. Y durante 2 o 3 años vino una hambruna en China, porque los cultivos no había forma de que se cultivara nada, porque los ataques de la langosta y de los roedores era de tal magnitud, los ratoncitos se comían todas las cosechas, que era tal magnitud que la hambruna durante 2 o 3 años se calcula que mató entre 40 y 50 millones de personas.
40 a 50 millones de personas. Entonces, una decisión de un caudillo, ignorante del tema medioambiental, etcétera, mire las consecuencias que genera. Cuando nosotros comemos a veces especies exóticas y dicen esto es cacería, esto es producto de porque son especies prohibidas y la comemos, y inclusive en el mundo hay restaurantes especializados en especies exóticas, en especies en extinción, y cuestan carísimos. Nosotros no sabemos el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos, porque muchas de esas especies son las que van a controlar bacterias, microbios u otras especies que a su vez pueden atentar, la sobrepoblación de esas otras especies pueden atentar contra el alimento que nos corresponde o que nos toca o que podemos producir o que podemos pescar en el caso de los ríos para los alimentos humanos. Entonces, tomar conciencia de lo que es una lista de las especies en peligro y tomar una lista de esos animales, y vegetales también, árboles, etcétera. Cuando se deforesta una montaña, y aquí hay especies que se han recuperado, que son autóctonas incluso de la República Dominicana, que se ha hecho un gran trabajo. Vamos a invitar, el próximo jueves vamos a ver si con el ingeniero Ramón Ureña hablamos de eso. Aquí en la zona del Cibao hay unas reservas forestales donde se ha recuperado lo que se llama la flor de las Mirabal, que es una especie autóctona dominicana que estaba perdida y se ha recuperado, y esa especie vegetal tiene su beneficio en la ecología de la zona. Cuando nosotros atacamos eso, bueno, estamos destruyendo nuestro futuro. En la República Dominicana existe una lista. Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás leí que habían 333, me recuerdo exactamente el número, pero los 33, que si lo multiplica por 2 es un 666, que es un número maléfico. Pero un 333, 333 especies en peligro de extinción en la República Dominicana. Está el pez picúa, la barracuda, el medregal, las tortugas verdes, carey, el caguamo, la jicotea, el manatí. Bueno, dicen que, por ejemplo, también las épocas de veda, las épocas de veda son tiempos en que tú no puedes tocar esas especies, porque eso es el tiempo en que ellas se reproducen. Y si tú no les permites reproducirse, bueno, es difícil. Por ejemplo, desde el 1 de marzo hasta el 30 de julio, hay vedas de tipos de langosta, la espinosa, la pinta, la de piedra y la mama. Hay otras, por ejemplo, el lambí, el caracol fotuto, el burgao Santa María, que no pueden pescarse antes del 30 de octubre, y así sucesivamente. Estas cosas hay que respetarlas y se deben establecer. Hay una ley de veeduría ciudadana que yo no sé si tiene fuerza, vigor en la sociedad, pero hay que establecer los sistemas de veeduría ciudadana en todas estas cosas. Y una sociedad no puede progresar si sencillamente no se incorpora a la ciudadanía.
Por eso es que hay una frase hermosa del libertador Simón Bolívar, la cual dice: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral, porque en la escuela, en la sociedad, en la familia, nosotros debemos enseñar principios éticos a los muchachos para evitar que se nos poblen las cárceles de delincuentes. Si tú le enseñas moral a los niños, tú reduces y no necesitas tantas cárceles. Y luz es conocimiento, pero no un conocimiento estrictamente para que el muchacho aprenda plomería o ingeniería, para que sirva al mercado de trabajo. Sí, eso es muy importante porque la sociedad tiene que construir, trabajar, etc. Pero también luces para que tomen conciencia el conocimiento, tomen conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente, por ejemplo, la necesidad de incorporarse a la junta de vecinos, la necesidad de ser parte de asociaciones ciudadanas que contribuyan con el Estado, con los gobiernos, no importa el color que sea, en los programas que benefician a la colectividad, y así sucesivamente. Bueno, yo creo que estamos llegando al final del programa. Ya es hora de ir despidiéndonos. Nos veremos el próximo lunes, con el favor de Dios, y esperemos que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias y que tengan buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad, un espacio horizontal, abierto, donde día a día aireamos información con la finalidad de suministrar data suficiente para que usted mismo se haga su opinión. Hoy es viernes, hoy es un día que preludia buenas noticias en el fin de semana, porque observamos que el gobierno nacional está haciendo una serie de visitas. El presidente de la República tiene una programación fuerte, inclusiva, en la zona del Cibao. Allí va a visitar hospitales, va a visitar los proyectos, va a atender una agenda exigente. Observamos que hay muchos proyectos que se le están dando continuidad, y eso es importante. Eso es importante porque la vieja práctica de que todo lo que dejó a medio hacer el gobierno anterior, el nuevo gobierno no lo hace, lo deja trunco, es una práctica realmente que hay que desechar. No es una buena práctica en la administración pública. La administración pública debe tener continuidad. Y los programas que se vienen ejecutando, programas que sean viables y que sean necesarios para la sociedad, no aquellos programas que en un momento dado se elaboran y se comienzan a desarrollar en función de un interés muy particular, sino que tengan un interés de carácter general para la sociedad. Esos programas deben ser mantenidos en acción. Así que estamos ante un programa, una actividad bien interesante. Ayer
doña Milagros con el director de contrataciones, asistió al PETCA, a la Procuraduría, a entregar el expediente, la denuncia con respecto al tema del asfalto. Es importante que se investigue muy bien esto porque eso fue una materia de mucha controversia durante las elecciones. No solamente durante las elecciones presidenciales, las elecciones municipales, las de parlamentarias, sino incluso en la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana. En el curso de la campaña interna, que fue en octubre del año pasado, se habló mucho de estos contratos de asfalto. Así que esta primera acción ya formal del gobierno en su programa de combate a la corrupción es importante porque comienzan a pasar de las palabras a los hechos. De las palabras a los hechos. Hemos repetido en diversas oportunidades que cuando se anuncian muchas cosas y se hacen pocas, sobre todo en materia de denuncias sobre corrupción, entonces nos encontramos con que se va creando un desánimo social, se va generando un marasmo en la sociedad y comienzan a elevarse los niveles de incredulidad. La gente ya no cree en nadie, la gente pasa a no creer en nadie. Y así se va construyendo una especie, lo que llaman los sociólogos una anomia o anomía. Es un estado de que la persona comienza a desligarse, comienza a decir, bueno, yo vivo de lo que tengo, si busco una mano amiga, la voy a encontrar al final de mi brazo, no creo en la sociedad, no creo en las instituciones públicas, su nivel de confianza en el prójimo se reduce a muy pocas personas, quizás a un círculo muy cercano de su familia, no creen ni siquiera en la familia, y se va colocando allí un individuo que está en la sociedad, que está en el medio, que está en el camino, que se monta en una guagua, que va a un colmado, que compra en la farmacia, que va al supermercado, que va a su trabajo, pero es una persona ajena al mundo, a ese mundo que todos debemos coadyuvar a construir con nuestra decisión positiva, proactiva, de hacer una sociedad mejor. Pero estas personas se van quedando, se van rezagando y van entrando en una especie de frustración social. Esto ocurre cuando hay muchas denuncias y pocos hechos concretos. Entonces, esta acción de presentar estos documentos a la autoridad, a la Procuraduría, es un paso de avance cierto y positivo en función de ir esclareciendo los temas. Si hay corrupción, lo dirá el PETCA. La Procuraduría tiene suficiente credibilidad hoy en día. La anterior Procuraduría se había construido un manto de dudas en torno a ella, pero en esta Procuraduría no. Si el instrumento, y nadie va a pensar que doña Milagro va a presentarse con un instrumento chucuto, mal hecho, recortado, que no van a presentar las pruebas que ellos tienen acceso, las pruebas suficientes, y tienen acceso desde el punto de vista de los archivos que están en los ministerios, en este caso en el Ministerio de Obras Públicas. Así que es un buen paso que es interesante para la sociedad. Hay una noticia que a mí me halaga mucho, me alegra mucho. Es que se van a crear una especie de mini alcaldía para el desarrollo de Santo Domingo Este. Eso es muy importante porque por lo menos yo soy un creyente, de lo fundamental para desarrollar un país es la descentralización. Cada día los gobiernos van adquiriendo niveles de complejidad cada vez superiores, mayores. Se hace un entresijo, es una red de relaciones que, aunque se cuente con la informática, pero es tanta la cantidad de información que hay que legislar, que hay que
no legislar, sino hay que digerir, es abrumadora. Entonces, la descentralización, la desconcentración y la descentralización, la diferencia que yo percibo entre desconcentración y descentralización es que en la desconcentración tú colocas cerca de la ciudadanía un servicio, pero las decisiones fundamentales del servicio, muchas se toman allí mismo, en ese ente desconcentrado, pero las decisiones fundamentales de ese ente se toman en el ente central, las fundamentales. En un ente descentralizado, no, todas las decisiones se toman allí en el ente descentralizado. Por ejemplo, un ayuntamiento. Un ayuntamiento es un ente descentralizado. Cada 4 años se escoge un alcalde, unos regidores, ellos se reúnen y toman sus decisiones. Toman sus decisiones en cuanto a la circulación vehicular, en cuanto a los parques, en cuanto al ornato público, las vías, todo lo que tiene que ver con el municipio. Pero lo toman ellos. No tienen que esperar que decisiones las sean tomadas por otro organismo, a excepción de algunas que por mandato de ley son estricta competencia del Poder Nacional y, por supuesto, esa autonomía de ese ayuntamiento se desarrolla en base a los lineamientos de esa ley nacional. Entonces, pero en en todos los temas prácticamente de la cotidianidad, de lo consuetudinario, el ayuntamiento tiene su autonomía. Entonces, hoy en día, el desarrollo, el tejido urbanístico, que es tan importante el desarrollo de ese tejido urbanístico para ofrecerle calidad de vida a los vecinos que viven allí. Ese tejido urbanístico, la toma de decisiones sobre cómo se debe desarrollar dentro del marco del Plan de Desarrollo Urbano Local, dentro del marco del Plano de Desarrollo Urbano Local que debe existir, la toma de decisiones debe ser muy cercana a la gente. Vale decir, nosotros observamos muchas veces que en una avenida se colocan ciertas alturas según la ordenanza municipal, pero observamos que se hacen construcciones que sobrepasan esa altura, que sobrepasan el mandato de la ordenanza municipal. Y cuando se va a revisar los documentos, se encuentra que hay alguna argumentación jurídica, alguna prelación, alguna jurisprudencia, algún tema que el desarrollista, el urbanista, la buscó y logró conseguir que le diesen unos pisos más de lo establecido en esa ordenanza municipal, dejándole la potestad a unas alcaldías más pequeñas. Aquí hablan de mini alcaldías. Yo me imagino que son unas especies de comisiones para el desarrollo local, dejándole esa potestad de supervisión a un grupo de ciudadanos que en su urbanización, en su barrio, en una zona relativamente pequeña, puedan ejercer la vigilancia para que los planes de desarrollo urbano local se adelanten en esa zona sobre la base de lo que establece el plan, que tengan la potestad para vigilar los programas de mantenimiento, los programas de mantenimiento de las calles, los programas de mantenimiento del alumbrado público, del programa de mantenimiento fitosanitario de los árboles, del programa de mantenimiento de las aguas servidas, de las alcantarillas, etcétera, que puedan tener la capacidad y la posibilidad de ejercer algún tipo de autoridad, no tanto en la asignación de contratos y ese tipo de cosas para que se desarrolle una obra, sino más bien en la vigilancia, en el control y evaluación de esos contratos, que ellos tengan copia de los contratos y revisen si ese contratista está ejerciendo realmente el mantenimiento como lo establece el contrato por el cual le están pagando. Ese tipo de actividad
en una unidad administrativa más pequeña desde el punto de vista geográfico y con mayor acceso de la población que vive en ese espacio geográfico, un acceso a que esa unidad pueda ejercer un plan de control y de evaluación y control dentro de los programas que se desarrollan en esa unidad geográfica, es un paso de avance gigantesco en materia de descentralización y por ende catapulta, apuntala los programas de desarrollo. Porque en la misma medida en que la ciudadanía se siente empoderada, que participa, que se siente tomada en cuenta, en la misma medida los programas funcionan mejor. Porque el administrador, el que otorga el contrato, perdón, el que otorga el contrato sabe que hay una unidad ciudadana, hay una contraloría social que lo está vigilando, que lo está observando. Y esa unidad de control social, con los instrumentos en su mano, las copias de los contratos, las ordenanzas, los reglamentos, etcétera, que está viendo que se están haciendo los metros de acera, que se están embaulando o haciendo las obras de saneamiento como Dios manda, el contratista también sabe que está siendo supervisado por la comunidad y que esa supervisión tiene los mecanismos para accesar a las instancias superiores a los fines de establecer una denuncia, y esa denuncia por ley debe tener un tratamiento que genere consecuencias, porque el grave problema que nosotros tenemos en nuestros países de Hispanoamérica es que muchas veces generamos unas leyes hermosas, pero sin régimen de consecuencias. Al no tener régimen de consecuencias, entonces las cosas no funcionan, sencillamente. No funcionan. Un tema de descentralización en la alcaldía es interesante. Es interesante porque usualmente ocurre lo siguiente. Los alcaldes exigen descentralización, exigen que le transfieran competencias del poder nacional hacia la alcaldía. Competencias, presupuestos, etcétera. Pero ellos hacia abajo no les gusta transferir competencias ni transferir presupuestos. Una de las demostraciones es la ley de participación en el presupuesto municipal. Hay una ley que creo que es la 17, no recuerdo ahora el número. Hay una ley que establece el presupuesto participativo municipal. Y si usted observa esa ley, que es una ley que tiene pocos artículos, 15, 16, 17 artículos, que no tiene régimen de consecuencias, entonces se establecen las asambleas de vecinos, se establecen los comités, establecen los presupuestos que se van, o los montos presupuestarios que se van a destinar a cada comunidad, y aquello va entre reuniones, van y vienes, etcétera. Y lo que se ha denunciado muchas veces por la prensa es que centenares de comunidades finalmente no se les ejecuta esos presupuestos. Y no solamente no se le ejecuta, sino que el dinero que tenía destinado para esa obra termina en otra zona. Que no es que no tenga importancia o no tenga necesidad la otra zona, pero es que ese se destinó originalmente para esa urbanización, para ese barrio, para esa comunidad, para esa unidad geográfica. Así que ese es un ejemplo de cómo los sistemas de descentralización deben ser mineralizados, deben ser amalgamados con normas muy claras, pero también con régimen de consecuencia. Con régimen de consecuencia para evitar que se burlen, sencillamente se burlen dichos instrumentos. Decía que los alcaldes usualmente quieren que le transfieran competencia, pero no les gusta transferir competencia hacia unidades poblacionales más reducidas, hacia los distritos municipales o hacia las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son perfectamente unos instrumentos de ejecución de mucha materia municipal, de muchos temas de la materia municipal. Pero las alcaldías se hacen
no les gusta muchas veces. Son pocos los alcaldes que tienen un concepto claro de lo que es la importancia de la descentralización en el proceso de construcción de una sociedad más transparente, más viable, más participativa, donde la ciudadanía se empodere realmente. En el caso de Santo Domingo Este están proponiendo 13 mini alcaldías. Dicen, nosotros empezaremos a dividir los polígonos donde irán las mini alcaldías desde el punto de vista de la planificación del territorio. Es importante que esa planificación se haga en función de realidades culturales, geográficas, políticas, de comunicación, etcétera. Porque aunque todos somos parte de la misma ciudad, no toda la gente en una zona tiene las mismas relaciones sociales que en otras zonas. Hay unas que son más horizontales, más abiertas, más comunicativas, otras son más parcos, y así sucesivamente. Cada unidad territorial, cada unidad geográfica, cada barrio tiene sus características. Son características que quizás pasan imperceptibles para la mayoría de los ciudadanos, pero para los administradores de la cosa pública y particularmente los administradores de los temas municipales, sí se tienen que fijar en esas diferencias, en esas realidades. Y eso es un tema que lo detectan perfectamente y con cierta facilidad profesionales de la sociología, de la psicología social, entre otros. Así que el punto nodal de la descentralización pareciera que al menos en la alcaldía de Santo Domingo Este está comenzando a funcionar. Eso es un tema muy interesante que nosotros le hemos venido conversando de manera tangencial. Digo tangencial porque en todos los temas nosotros siempre nos encontramos que existe un común denominador que es la democracia participativa y siempre lo vamos tratando. Pero vamos a ir a una pausa comercial y luego de esta continuamos con nuestros temas.